Vamos entonces a comenzar el curso de hoy día. Lisette y la otra persona que está contigo, a ver, para verle la cara, aunque sea para saludarlo. Ahí está, muy bien. ¿Y ves desde ahí, de un costadito? ¿Ves la pantalla o no ves? Sí se mira. Bueno, si puedes mirar, entonces, porque voy a compartir pantalla, entonces necesitamos que puedan ustedes estar cerca de la pantalla para poder ver, ¿ok? Bien, tenemos ahí el texto de Juan 5, del 1 al 9. Lo tienen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Ok. Listo. Miren, este es un pasaje bien interesante, bien bonito, a mí me encanta porque me ha ayudado a dar varias veces una temática sobre el tema de la solidaridad. Y yo lo he dejado aquí medio incompleto como para que nos permita dialogar. Lo voy a leer y ustedes primero le hacen una rápida lectura. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Es interesante porque cuando comenzamos a hacer la exégesis de este pasaje, tenemos que investigar varias cosas que son necesarias. Primera cosa que ya lo he colocado acá en la pantalla, ¿no? En el primer versículo, después de estas cosas dice había una fiesta de los judíos. Y bueno, nosotros conocemos que los judíos tenían varias fiestas, ¿no? Purim, la fiesta del sábado, el Sabbat y otras fiestas más que celebran siempre. Pero cuando ya hacemos la investigación y hacemos la pregunta, ¿a qué fiesta de los judíos se refiere en este pasaje que Jesús está yendo o participando, ¿no? Y bueno, era el día de reposo, ¿sí? Y ustedes saben que particularmente en el día de reposo, y me imagino que ya habrán estudiado eso en algún momento de sus estudios bíblicos o alguna referencia que hayan tenido, el día de reposo no se podía trabajar, era un día exclusivamente, netamente para dedicarlo al Señor. Quiere decir que cualquier persona que hacía alguna labor ya estaba pecando, ¿no? Inclusive sacar a un animalito de su corral ya era trabajo para el judío, entonces era pecado. Entonces no se podía trabajar en el día de reposo. Okay. Teniendo en cuenta ese elemento, significa que Jesús no podía hacer ninguna cosa que implicara un tipo de trabajo. Jesús tenía sí o sí que dedicarse a la oración y a la vida espiritual, juntamente como cualquier judío en ese momento en el día sábado, en el día de reposo. ¿Okay? Había una tradición de comer pan sin levadura, comer comida muy especial, muy sencilla. Entonces esa era la actividad del judío típico en esos tiempos. ¿Ok? Eso sí lo conocen, ¿verdad? Muy bien. Ahora, nos habla ahora de Jerusalén. Cerca de Jerusalén dice, hay una puerta de las ovejas en estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora, yo les hago una pregunta. Yo no conozco muy bien Huancavelica. He tenido la oportunidad de viajar desde Ayacucho a Huancavelica y de ahí bajar hacia Huancayo, pero he tenido digamos muy poco la oportunidad de quedarme en Huancavelica y conocer un poquito más de la sociología de Huancavelica. Entonces como que no conozco mucho, pero yo me imagino que es como cualquier ciudad. ¿Qué sucede cuando una ciudad, y esto les hago una pregunta a ustedes para que también puedan analizar, qué sucede cuando una ciudad
va creciendo con el paso del tiempo, ¿cambian las cosas o no cambian las cosas? Claro que sí, ¿no? Es decir, la geografía, las casas, la gente, todo va cambiando. Resulta que el estanque de Betesda, antes, en el Antiguo Testamento, cuando se construye Jerusalén, el estanque de Betesda quedaba fuera de la ciudad. Pero ¿qué pasa? Conforme van pasando los tiempos, los años, ¿sí? ¿Qué sucede? El estanque ya no queda fuera de la ciudad, queda dentro de la ciudad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que es la razón? Claro, la población va aumentando, la gente va construyendo casas. Entonces, lo que antes era un estanque que tenía la utilidad de estar fuera de la ciudad, porque normalmente, ¿cuál era la razón de la tenencia de un estanque en una ciudad? Como dice el mismo nombre, ¿no? Puerta de las ovejas, ¿sí? Quiere decir que ese estanque, que tenía 5 pórticos, ¿sí? Que servía o que se le llamaba cerca de la puerta de las ovejas, o sea, estaba cerca de la zona donde ponían a las ovejas a descansar, servía para alimentar al ganado. Pero ¿qué sucede? Con el tiempo la ciudad crece, entonces ya no sirve para alimentar al ganado, ¿sí? Ponte tú, imagínate tú que un estanque tú no lo construyes normalmente. A ver, hablemos de un silo. ¿Dónde construyes tú tu silo dentro de la casa? ¿Dentro de la casa o afuera de la casa? Afuera, ¿verdad? Igualmente, en la misma lógica, un estanque para los animales, normalmente uno lo construye fuera de la ciudad, porque los animales van a pastear y regresan para tomar agua, pero no tienen que pasar por en medio de la calle donde pasa la gente, sino que tienen que estar fuera de la ciudad. Entonces el estanque de Betesda en los tiempos del Antiguo Testamento estaba fuera de la ciudad, pero para el tiempo de Jesús este estanque está dentro de la ciudad. ¿Ok? ¿Por qué 5 pórticos? Porque los pórticos permiten ordenar la entrada del ganado a tomar agua. Cuando uno no tiene los pórticos es un poco más complicado. El tener puerta, imagínense ustedes 5 puertas alrededor del estanque. Esa era la función. ¿Ok? Pero para el Nuevo Testamento, es decir, para el tiempo de Jesús, el texto nos dice otra cosa. Dice que en estos yacía... ¿Qué pasó aquí? En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Ok? No nos dice la cantidad. Cuando uno hace la exégesis, uno puede preguntar acá, ¿cuántos enfermos había en el estanque de Betesda? ¿Dice el texto? No nos dice. Solamente nos dice, yacía una multitud de enfermos. ¿Ok? Y nos pone una pequeña lista. Entre ellos había cojos, ciegos y paralíticos. ¿Sí? ¿Ya? La multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos tenía... Eso era la cantidad de enfermos que estaban descritos, por lo menos en ese pasaje. Ahora, ¿qué pasaba con esos ciegos, cojos y paralíticos? Estaban esperando el movimiento del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Dice el texto, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Ok? En estos 2 versículos, ¿qué preguntas harían ustedes? ¿Qué preguntas exegéticas harían ustedes? Ayúdenme a pensar, a ver. ¿Qué preguntas harían ustedes en estos 2 versículos? ¿O qué análisis o qué preguntas harían ustedes para estos 2 versículos desde un punto de vista exegético? Había muchas. Sí. Ajá. Bien, es una pregunta que uno puede hacerse, ¿no? ¿Por qué Dios mandaba a ese ángel? Ok, es una buena pregunta. Vamos a hacerla por ahí por si acaso, ¿sí? ¿Por qué Dios mandaba a ese ángel? Ahora, yo les haría otra pregunta para ayudarles un poco. ¿Cómo trataba el pueblo judío a los enfermos? ¿Sí? Vamos a responder primero esa pregunta antes que la otra, porque la otra es más sencilla de responder y está en función de eso. ¿Ok? ¿Cómo creen ustedes que trataban los judíos a los enfermos? Exacto. Eran excluidos, eran castigados,
o tenían la noción de ser castigados por Dios, ¿sí? ¿Qué más? Eran rechazados. ¿Qué más? Eran mal vistos, ¿sí? Es decir, lamentablemente, los enfermos en los tiempos de Jesús tenían todas estas formas de exclusión, ¿sí? Tanto así, imagínense ustedes que los judíos, si sabían o veían que una persona que ya identificaban por enfermo, porque los enfermos, lógicamente, en un pueblo no tan grande, uno más o menos conoce, ¿verdad? Quiénes tienen qué cosa o qué está pasando con tal familia o tal persona. Pues resulta que si yo veía a una persona enferma, los fariseos principalmente tenían la costumbre de cruzar al otro lado de la pista para no cruzarse con esa persona enferma. Imagínate. Es decir, ellos preferían cruzar la otra calle para no toparse con ese enfermo. ¿Por qué? Porque tenían la idea de que si solamente la sombra del enfermo tocaba su cuerpo de la persona, ya se contaminaba y tenía que hacer toda una serie de tradición de purificación y de cosas que eran tediosas. Entonces los judíos no querían participar de eso, entonces los enfermos eran rechazados, ellos preferían alejarse de los enfermos, eran mal vistos, rechazados, excluidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean qué pasa. Aparentemente, Dios conoce la necesidad de su pueblo, y ahí se responde la segunda pregunta: ¿por qué Dios mandaba a ese ángel? Entonces, la posible respuesta es que Dios, como padre del pueblo de Israel, trata de ayudar a esos enfermos que estaban lamentablemente siendo abandonados por su propio pueblo. ¿Qué nos dice el texto? Dice que mandaba a ese ángel que de tiempo en tiempo bajaba a la tierra y agitaba el agua. Y vean, aquí yo lo he sombreado, dice: y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Y esto más abajito yo lo he puesto acá, es una norma, es una regla, ¿sí? Entonces, el primero que entra, dice la norma que está escrita acá, queda sano de cualquier enfermedad. Vean qué interesante. Entonces Dios ve que hay necesidad en su pueblo, manda a ese ángel de vez en cuando, no da, lamentablemente ahí exegéticamente podemos preguntarnos si cada cuánto bajaba, no nos dice el texto, no lo podemos tampoco averiguar, ¿no? Descendía de tiempo en tiempo, podía ser una vez a la semana, podía ser una vez al mes, no lo dice, es decir, no se sabía en qué momento el ángel bajaba, por lo cual todos estaban a la expectativa. ¿Ah? Qué interesante, ¿verdad? Es decir, la gente enferma estaba a la expectativa, ¿sí? ¿A qué hora baja el ángel? Esa era la expectativa de todos los que estaban ahí presentes, ¿sí? ¿A qué hora baja el ángel? ¿Cuándo baja el ángel? ¿A qué momento podemos verlo para que agite el agua? Y como dice la regla, el primero que entra queda sano de cualquier enfermedad. Es interesante porque Juan nos da, digamos, los elementos generales de esta norma, de esta regla, ¿ok? Pero por algo entra Jesús. Para Juan es importante la presencia de Jesús en esta situación. Dice el versículo 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos años tienes tú, Lisette? 24. ¿El hermano que está a tu costado? 24, qué mentiroso, tiene 25. Ya, 24 también. Yo les pregunto, en 38 años de vida, ¿qué cosas podrían hacer ustedes? ¿Qué logros podrían tener? Ajá, ¿no? 20 hijos, ¿no? 2 carreras. ¿Sí? La idea es que en 38 años en realidad podríamos nosotros tener muchas cosas, bastantes cosas. Pero este hombre, y aquí también la parte exegética, ¿quién era este hombre? No nos dice, no nos da ningún dato, solamente nos dice ni su nombre, ni su edad en términos reales, ¿verdad? Solamente nos dice que él estaba 38 años
enfermo, ¿sí? Y lo demás nos va diciendo que él estaba ahí en el estanque durante esos 38 años. Es decir, 38 años esta persona estaba sentada o agachada en el estanque para poder ser sana. ¿Qué les parece? ¡Wow! ¿No? ¿Es tiempo perdido o es tiempo ganado? Es tiempo perdido, ¿no? En realidad es así, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿es tiempo perdido o ganado, ¿no? Entonces vean qué interesante, porque Jesús entre todos los enfermos le presta atención especial a este hombre, porque aparentemente, aunque no lo dice el texto, era el hombre que más tiempo tenía enfermo en el estanque. Ahora, vamos a analizar a Jesús. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Yo les hago una pregunta. A ver, ustedes me imagino que han venido de la universidad, ¿verdad? Ya. Me imagino que también han salido cueteados para poder entrar pues al curso y bueno, habrán pues por los nervios, rapidito, ya se nos hizo tarde, hay que tomar carro, hay que tomar bus, vamos rápido para conectarnos y poder estar con el pastor Eduardo ahí en la clase. Ok. ¿Han cenado? ¿El hermano? Yo tampoco. Pregunto, ¿tienen hambre? Yo también. ¿Qué tipo de pregunta les he hecho? Una pregunta obvia, ¿verdad? En lingüística, cuando se da una pregunta de ese tipo, ¿sí? Se le llama pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque la respuesta es sí o no, ¿sí? O lógicamente o obviamente, ¿no? Eso sería la respuesta. Pero que es una pregunta de lógica, es una pregunta cerrada. Es decir, yo debo responder sí o debo responder no. ¿Tienes hambre? Sí. No. Es una pregunta lógica, ¿no? Cerrada. Porque yo no voy a decir, bueno, si yo les pregunto a ustedes y les pregunto ahorita, ¿tienen hambre? Y ustedes me responden, yo quisiera comer ahorita un arroz con pollo, echarle una ensaladita, tomar un vasito de chicha morada. ¿Me responderían así? No, ¿verdad? No, porque les estoy haciendo una pregunta cerrada, es decir, ¿tienen hambre? Y la respuesta lógica es sí, no. Pero no me van a describir la comida que quisieran comer. Pero si yo les dijera, ¿tienen hambre? ¿Qué quisieran comer? Es una pregunta abierta, porque ya les estoy diciendo qué quisieran comer. Entonces ahí sí me pueden describir, quiero comer arroz con pollo y bla, 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 todo lo demás. ¿Ok? Entonces esta pregunta que hace Jesús es una pregunta dentro de la lingüística llamada pregunta cerrada, donde las respuestas posibles son sí o no, así de sencillo. Pero nosotros, al ver la pregunta de Jesús, ¿quiere ser sano?, le dice Jesús a este enfermo. ¿Qué le responde Jesús? Perdón, ¿qué le responde el enfermo? No le dice ni sí ni no. Vean, ¿dónde está el sí? ¿Dónde está el no? Bueno, este no se toma por respuesta, ¿verdad? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Esa es una respuesta para una pregunta cerrada o una pregunta abierta? Abierta, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. El enfermo responde como si fuera una pregunta abierta. ¿Eso es lógico o eso es ilógico? Es ilógico, ¿verdad? Porque yo, si me preguntas ¿qué quisieras comer?, yo respondería, ¿no?, arroz con pollo y otras cosas, ¿verdad? Pero él no. A él le preguntan una pregunta cerrada donde debe decir sí o no, pero él responde como si fuera abierta,
Y le responde todo eso: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces su respuesta no es coherente a la pregunta de Jesús. Pero por otro lado, y a esto los exégetas le han llamado la cualidad de Jesús de ser medio bromista. Si yo ya sé que ustedes tienen hambre y yo les pregunto, ¿tienen hambre? ¿No es un poco irónico? ¿Verdad que sí? Es decir, ponte tú que acá en Lima, por ejemplo, hoy día ha hecho un calor fuerte, ¿no? Hemos estado como en 40 grados, creo, de temperatura, hemos sudado, horrible. Yo no sé cómo estará el clima por allá por Huancavelica, pero acá está muy caluroso, ¿no? Es como si yo le preguntara a la gente en un bus, ¿tienen calor? ¿No? Y todo el mundo está chorreando de sudor y lógicamente la gente me va a mirar pues molesto porque es una pregunta tonta, ¿no? Estoy preguntándole a la gente en pleno calor con 40 grados de temperatura, ¿tienen calor? ¿No? Y claro, pues no. Estás en el estanque de Bethesda donde todo el mundo está enfermo y en particular este hombre es paralítico, está tirado en el suelo, tiene 38 años y Jesús ya se averiguó el tiempo de este hombre que estaba enfermo, ¿no? Y se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿No suena un poco irónico? Claro que sí, ¿verdad? Es decir, le estoy preguntando a una persona que la estoy viendo enferma, tirada en el suelo, y todavía le pregunto, ¿quieres ser sano? Es una pregunta media irónica, ¿no? Y los exégetas han dicho que Jesús aquí como que tiene esa cualidad de ser medio burlón, ¿no? De ser medio bromista. Pero en realidad su pregunta tiene una razón de ser. Es decir, Jesús intentaba que este hombre respondiera lo que al final respondió. No le interesaba a él responder sí o no, porque tal vez no conocía del poder de Jesús para poder sanar. Es decir, tal vez no conocía quién era Jesús. Sin embargo, Jesús, y en el caso particular de Juan, el que escribe este evangelio, le interesa resaltar la cualidad irónica de Jesús, pero también la respuesta que da este enfermo. Y esta respuesta ya lo había puesto acá y lo he borrado, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Cuando una persona que está enferma y de repente está con otros enfermos, pero han pasado 38 años y él no se ha sanado, ¿qué nos está diciendo esta respuesta? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué él no se ha sanado si ya tiene 38 años ahí esperando el ser sanado? ¿Qué está sucediendo? A ver, piensen un ratito ustedes y díganme, imagínense qué está pasando. Ya, una respuesta, como tú bien dices, puede ser el hecho de que, como él tiene parálisis, ¿verdad? Él es paralítico, ¿sí? Entonces no tiene quien lo ayude y como él mismo lo ha dicho ahí en su respuesta. Y bueno, ¿qué sucede? Ahí, ¿qué está pasando? Alguien le está ganando, ¿verdad? O sea, él está enfermo, pero siempre hay enfermedades menos complicadas que puede una persona ser más rápidamente sanada. A ver, ¿qué enfermedades serían menos complicadas que la de un paralítico? Por ejemplo, la lista que nos da el versículo 3. Un ciego, un cojo, ¿no? Ojo, este hombre de 38 años es paralítico. Un ciego, ¿le puede ganar a un paralítico para entrar al agua? ¿Ustedes creen? A ver, un paralítico tiene la siguiente cualidad. Está de la cintura para abajo, no puede caminar. Eso es un paralítico, ¿verdad? Es decir, es una persona que está postrada en el suelo, en una cama o en algún lado, pero no puede caminar definitivamente de ninguna manera. Lo único que podría hacer es lo que hacen los militares con las manos, avanzar así con las manos. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? Rampar, exactamente. Eso es lo único que podría hacer un paralítico para poder movilizarse en el suelo, porque no lo puede hacer parado, ¿ok? Sin embargo, un ciego, la única dificultad que tiene es no ver, pero corre muy bien, escucha posiblemente muy bien. Y si hacemos una competencia entre un paralítico y un ciego, ¿quién gana? Te invito o les invito algún día a ir a Bolognesi, ¿sí? Hay un centro de ciegos en Bolognesi, no sé cómo se llama exactamente, pero es un lugar, es una casona vieja en el óvalo de Bolognesi,
entrando por la Avenida Brasil, hacia la mano derecha. Y es interesante, yo he tenido la oportunidad y la alegría de entrar ahí, conocer a varios ciegos, inclusive de conversar con ellos. Y es interesante, ellos afinan sus oídos. El ciego, que ya tiene muchos años, por alguna circunstancia que no sé explicar, su oído se vuelve mucho más efectivo que el nuestro. Y un ciego te escucha, pero hasta lo más mínimo. Y es capaz de identificar sonidos, ¿no? Y a la vez traducirlas a posibilidades de hacer cosas. Por ejemplo, ellos están en la Avenida Brasil y es interesante porque los ciegos caminan con su bastoncito y se guían por los sonidos. Normalmente escuchan los pasos de las personas y cuando escuchan mucha gente que camina, ellos mismos se hacen a un costado y no se chocan con las personas. Y cuando hay carros, es interesante, ellos se detienen, ¿no? Y esperan a que el movimiento de los carros deje de fluir y ellos ya se imaginan, hay semáforo y cruzan solitos. Es interesante, yo me he quedado sorprendido. Cruzan solitos la Avenida Brasil para tomar su carro solamente con el sonido que ellos tienen a través del oído, ¿no? Entonces yo me he quedado sorprendido de esa cualidad que el ciego puede desarrollar con el pasar del tiempo. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en el estanque? El ángel desciende y agita el agua. ¿Un ciego puede escuchar el agua que se agita? Agarren ustedes un balde, llénenlo de agua, agítenlo. Ese sonido es el mismo sonido del agua que se agita en el estanque. ¿Ustedes creen que un ciego puede escuchar ese sonido? Claro que sí. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, no va tal vez a dar al clavo, como decimos, ¿verdad? Es decir, no va a ser tan preciso, pero el ciego va a tratar de correr al sonido del agua. ¿Sí? Va a tratar porque sus oídos están bien desarrollados. Entonces, entre un paralítico y un ciego, tal vez el ciego está a 5 pasos del estanque, el paralítico también a 5 pasos, pero el ciego le va a ganar porque el ciego tiene piernas. Y como ya lo has dicho tú, hermano, ¿no? Puede ser muy vivo y va a tratar de correr, de hacer lo que sea para llegar al estanque y tratar de entrar antes que un paralítico. Entonces, lamentablemente para el paralítico, todos los ciegos posiblemente le van a ganar. ¿Sí? Esa es la triste realidad de este paralítico. Los ciegos posiblemente le van a ganar o se van a sanar antes. Un cojo. ¿Qué es un cojo? Es una persona que tiene una pierna mala y la otra no está mala, está bien. Y normalmente puede usar una muleta. ¿Un cojo le puede ganar a un paralítico? Claro que sí. ¿Un leproso? ¿Un tuberculoso? Hasta un agripado le gana, ¿verdad? Es decir, el pobrecito paralítico, los únicos que no le pueden ganar tal vez sean otros paralíticos. Pero inclusive rampeando, como me han dicho que es el sistema, tal vez entre rampeadores, ¿no? El paralítico más fuerte va a llegar primero, ¿sí? Pero es interesante porque la respuesta que este enfermo da es: no tengo quien me meta en el estanque, ¿sí? ¿A qué está apelando esta respuesta? Otro enfermo no me ayuda, ¿sí? Eso está diciendo, ¿sí? El ciego me ayuda, no me ayuda. El cojo me ayuda, no me ayuda. Otro enfermo me ayuda, no me ayuda. Entonces, ¿qué está haciendo este hombre? Se está quejando. Este enfermo se está quejando ante Jesús, ¿sí? Su respuesta en realidad es una queja. ¿Me entiendes? Sí, en realidad esta respuesta es una queja ante Jesús. Mientras yo voy al estanque, otro desciende antes que yo y lógicamente la otra persona se sane. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los enfermos que tienen menos problemas que él para movilizarse se van a sanar antes que él. ¿Sí o no? Lamentablemente para él, sí. ¿Cómo se le llama a eso? Yo les digo una experiencia personal. Yo he trabajado en una institución cristiana hace muchos años atrás, de tradición evangélica, y ellos trabajaban en asentamientos humanos. ¿Ustedes conocen los asentamientos humanos? No sé si en Huancavelica habrá.
¿Conocen un asentamiento humano? Un asentamiento humano en Lima es una zona de población de gente migrante que viene de provincia y que lamentablemente es bien difícil conseguir una casa acá en Lima. Entonces invaden los cerros, las montañas de Lima las invaden. No hay agua, no hay luz, no hay nada para poder solventar las necesidades básicas, no hay desagüe, no hay nada, es un cerro y la gente tiene que aplanar su pedacito de tierra que invade, que normalmente no es muy grande, suele ser de 4 metros por 4 metros o 5 metros máximo. Entonces son zonas muy pobres, ¿sí? Y ya cuando se pobla esa zona o ese asentamiento humano, el Estado hace carreteras, trata de hacer formas de organizarlo, el asentamiento, y se forman pues ya las casas, las pistas, las veredas, con el transcurrir del tiempo, ¿no? Pero es arriba en los cerros. Y en Lima, ustedes van a ver cuando vengan a Lima los asentamientos humanos, cuando recién comienzan, para tener agua, el Estado o a veces gente que tiene camiones, les lleva agua en camiones. Y la gente pobre de los asentamientos suelen poner al lado de la pista sus estañones de agua. Entonces cada poblador sabe allá, el estañón de tal es de una persona, el otro es de otra, y cada cual sabe cuál es su estañón en base al color, en base a diferentes cosas, ¿no? Ahora, ¿qué suele pasar? Normalmente, cuando viene el aguatero, te llena el tanque, tú tienes que pagar y a veces sale más caro que el agua que te da Sedapal, por ejemplo. Una persona, por ejemplo, se va, no tiene agua. ¿Qué sucede? Le pide al día siguiente a la vecina, regálame un poquito de agua porque no he podido juntar, no he podido comprar. Esa vecina le da. ¿Por qué? Porque cuando todos sufren, son solidarios entre sí mismos. Yo no sé si ustedes han notado, la gente que tiene más problemas en la vida social, se ayuda entre sí. La gente pobre se ayuda entre sí. Necesitas un poquito de azúcar, ya vecinita, yo te doy hoy día, tú me das en otra oportunidad que yo necesite, ¿no? La gente pobre se ayuda. Pero ¿qué pasa en Israel con esta gente pobre, en este caso rechazada, excluida, enferma, ¿no? Todo esto que hemos puesto acá, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con ellos? Ellos no se ayudan entre sí. Lamentablemente ellos no se están ayudando entre sí. ¿Y cómo se le llama a esto? Falta de solidaridad, ¿sí? No hay solidaridad entre los enfermos. Y la respuesta de este hombre, ¿sí? La respuesta de este hombre es básicamente falta de solidaridad. Eso es lo que él está diciendo. Entre los mismos enfermos competimos para entrar en el estanque. ¿Qué les parece? ¿Eso es de Dios? No, ¿verdad? Y mucho menos si es el pueblo de Dios. Es decir, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? Se crearon reglas, normas, preceptos para ayudarse entre la gente necesitada. Pero ¿qué está pasando ahora? Los mismos enfermos son rechazados por el pueblo. Los mismos enfermos luchan entre sí para sanarse. Los mismos enfermos no les interesa que este hombre tenga 38 años enfermo en este estanque, ¿no? No les interesa y lo dejan atrás. No tengo quien me meta, dice este hombre, ¿no? No tengo quien me meta en el estanque. ¿Ok? Eso es falta de solidaridad. Interesantemente, Jesús le dice, toma tu lecho y anda, y aquel instante fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Se repite nuevamente día de reposo. Para Juan, el evangelista, es importante resaltar que Jesús está sanando en el día de reposo. ¿Eso le afectará a Jesús? Sí le va a afectar a Jesús, porque Jesús está rompiendo una tradición. Acuérdense, el día de reposo no se podía trabajar. Entonces le está afectando a Jesús, sí, porque Jesús está sanando en el día de reposo.
¿Y sanar es un trabajo? Claro, sanar es un trabajo. Hacer que una persona pueda movilizarse es considerado trabajo. Entonces, Jesús está yendo en contra de una actividad que los judíos no quieren hacer el día sábado. Eso está pasando. ¿Ya? Ahora, aquí hemos terminado la parte exegética, salvo que ustedes tengan alguna pregunta más. Les dejo un momento para que pregunten. Sé que pregunta es Jesús dio la ley pero no sé qué, o sea, las propias, pero la cuestión es que el ángel que descendía al estanque también lo hacía en el día de reposo. Buena pregunta. El texto no te da la respuesta, pero ojo, si es un representante directo de Dios y reconocido por el pueblo como Dios mismo, ¿verdad? Es decir, un ángel puede hacerlo en el día que quiera, porque el problema es en el ser humano, no en Dios, ¿ok? Entonces el ángel podía bajar en el día de reposo y no había problema, ¿ok? Pero aquí no bajó, ¿sí? Entonces podemos decir que es posible que si haya bajado un día de reposo no afectaba en nada, es decir, a Dios no le afecta, al contrario, su interés de Dios, en este caso el texto nos está ayudando a entender eso, su interés de Dios, de Jesús en particular, es ayudar a quien más lo necesite, ¿sí? Y en este caso Jesús no sana al resto de enfermos, y eso es otra pregunta que ustedes no han querido hacer, pero se las dejé para que a ver si la pensaban. ¿Por qué Jesús no sanó a los demás enfermos? Por ejemplo, ¿sí? ¿Podía hacerlo? Claro que sí, Jesús podía sanar si quería a toditos los enfermos que estaban ahí, pero no lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué solamente sanó a este hombre de 38 años? Bueno, era la persona que más tiempo tenía entre los enfermos, ¿sí? Y ahora tenemos que hacernos la pregunta del autor, en este caso Juan. ¿Qué desea resaltar Juan? Juan desea resaltar que Jesús sana en un día que no es permitido para los judíos. Entonces Jesús está yendo contra la tradición. A Jesús le interesa, disculpen la palabra, un cacahuate que los judíos digan algo sobre lo que él está haciendo. Es decir, a Jesús no le interesa si lo critican, lo cuestionan, lo censuran, que digan de él lo que quieran, no interesa. Jesús sana porque para él lo más importante es la vida humana. Y no le interesa si es sábado, si es cualquier día. No, él sana. El ser humano es lo más importante para él y para Dios. Entonces las tradiciones humanas que a veces ponen reglas, restricciones, impedimentos, obstáculos, para Jesús es un absurdo porque lo más importante es el ser humano. Y lógicamente eso debe hacernos la pregunta, ¿y para nosotros cómo es? ¿Okay? Eso ya va para el lado hermenéutico. ¿Cómo es para nosotros? Nosotros, y vamos avanzándolo por acá, nosotros le damos más importancia a las tradiciones o a la vida humana. ¿Sí? Eso sería una pregunta hermenéutica para nosotros. ¿A quién le das más importancia tú? ¿A la tradición, a las costumbres, a las reglas, a las normas o a la vida humana? Si hay un hermano que en la iglesia, en la prédica del pastor se le está dando un ataque cardíaco, ¿no? ¿Lo sacamos al hermano y el pastor sigue predicando o debe dejar de predicar en ese momento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Claro que sí. Pero a veces uno piensa, no, como el pastor está predicando y es el momento santo de la vida de la iglesia, no se puede interrumpir. Mentira. ¿Verdad? Estoy exagerando en realidad. No me vayan a tomar literalmente el asunto, ¿verdad? Lo estoy exagerando, pero si llegara a darse así,
que la gente prefiere una tradición o una costumbre antes de la vida de un ser humano, está pecando, ¿no? Entonces no le podemos dar más importancia a las tradiciones que a la vida de un ser humano. Eso lo está dejando en claro Jesús. Ajá. Hay muchas reglas que se tienen que cumplir, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay personas que más están en hacer cumplir todas esas reglas, Uh-huh. que hacer lo más importante, como por ejemplo ir a visitar a los hermanos, o dar víveres antes, estar esperando que alguien pueda reunir y todo eso, mientras las personas están muriendo de hambre. Yo creo que es muy importante eso porque a veces en las iglesias pasa eso. Están todas esas reglas y no cumplen con respecto a lo que Dios dice. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a la puerta del templo de una iglesia nuestra hay una persona pobre que está pidiendo comida y yo adentro en el templo estoy predicando sobre el amor al prójimo? ¿Sería lógico? No, ¿verdad? Sería ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo puedo predicar del amor al prójimo y tengo una persona pobre pidiendo limosna en la puerta del templo? Sería ilógico, ¿verdad? Pero hay iglesias que tienen esa actitud ilógica, lamentablemente, ¿no? Entonces Juan, el autor de este evangelio, en este pasaje en particular, está queriéndonos dar a entender que le interesa que la iglesia entienda la importancia de la, voy a ponerlo acá en mayúscula, solidaridad. La iglesia tiene que ser solidaria. El creyente tiene que ser solidario. No puede olvidarse de aquellas necesidades que están a nuestro alrededor y que lamentablemente a veces necesitamos atender. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Eso es necesario tenerlo en cuenta. Ahora, para ir finalizando, yo quisiera hacer una propuesta. En el lado hermenéutico, yo cuando he predicado este pasaje, planteo siempre dos hipótesis, ¿sí? Hipótesis. Hipótesis es algo que no necesariamente es comprobable, ¿ya? Pero que te puede ayudar para poder entender mejor lo que debería ser la iglesia hoy en día. Hipótesis 1, ¿sí? Yo siempre he enseñado así. ¿Qué pasaría si este enfermo de 38 años le dice a un ciego: mira ciego, tú no ves, pero corres. Yo no corro, pero veo. Ayudémonos mutuamente, ¿sí? Ayuda mutua, ¿sí? Cuando yo veo, le dice el paralítico al ciego, cuando yo vea que el ángel baja, te digo rápido, súbeme a tu espalda. Y tú me subes a tu espalda y yo te voy guiando. A la izquierda, a la derecha, brinca, salta, flash. Entran los dos al estanque. ¿Quién se sana? ¿Por qué? Y porque la norma que está aquí, que dice acá, el primero que desciende al estanque queda sano de cualquier enfermedad. Y si los dos entran al mismo momento, ¿cuál sería la respuesta? Los dos se sanan, ¿verdad? Si dos entran juntos se sanan. Así de sencillo, según la norma, ¿verdad? Eso es una hipótesis, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, si conversa con dos necesitados que buscan ayudarse mutuamente, se ponen de acuerdo para ayudarse mutuamente, lo pueden hacer. Así uno sea paralítico y el otro ciego, si dos personas se ayudan mutuamente para lograr un fin, lo pueden hacer. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hipótesis 2, la que más me gusta. ¿Qué pasaría si este enfermo de 38 años le dice a todos los enfermos, ¿sí?, lo siguiente: nadie se meta al estanque cuando baje el ángel. Todos respetamos, nos agarramos la mano, contamos 1, 2, 3 y todos juntos, ayudándonos mutuamente, entramos al estanque. Pregunta: ¿quiénes se sanan? Todos, ¿verdad?
Si todos se ayudan, todos se sanan, ¿verdad? Y eso es bonito, porque de esa manera yo demostraría que no tengo egoísmo, ¿sí? Tengo solidaridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy trabajando junto con mis hermanos y hermanas, ¿ok? Entonces eso es importante resaltar, que si yo tengo la capacidad de convencer a mis hermanos y hermanas de lograr un objetivo juntos, todos nos beneficiamos. Pero si yo no tengo esa capacidad y no lo intento, tal vez nunca me sane. Juan ha dejado en blanco esta posibilidad para que la iglesia analice este texto y tenga la capacidad de pensar qué cosas podría hacer para lograr cosas en el bienestar del ser humano que lo necesite. Y yo creo que es así. ¿Ok? Bien, hermanos, ¿alguna pregunta para terminar? ¿Les está gustando el análisis de este texto? Sí, ¿cuál sería la pregunta de hace un momento que dijimos de por qué Jesús no sanó a los demás? Ok, ya. Miren que es interesante esta pregunta que ustedes están planteando. Los otros evangelios no te narran este pasaje. Ustedes buscan en Mateo, en Lucas, en Marcos, no van a encontrar la narración del estanque de Betesda. Todos los biblistas coinciden es que es muy probable que Juan presentó esta escena de Jesús para que la iglesia analice el tema de la solidaridad. Este es el centro de esta temática, la solidaridad. Y no solamente el hecho de sanar, ¿verdad?, al enfermo en particular. No es solamente lo que le interesa a Juan, sino el hecho de que la iglesia sea la que lea y presente estas hipótesis. Eso es lo que pretende Juan. ¿Por qué Jesús no sanó a los enfermos? Porque son los creyentes, son los discípulos de Jesús los que serán los encargados de ayudar a la gente. Es la iglesia. O sea, este pasaje es en cierta forma misionológico, porque Juan está intentando decir, Jesús no sanó al resto porque quería que la iglesia sea la que se encargue de ayudarlos, ¿sí? El reto queda en la iglesia, no queda en Jesús. Jesús sana al enfermo necesitado de mayor tiempo, pero lo pone como el ejemplo de lo que deberíamos hacer. ¿Ok? Es decir, yo estoy siendo solidario con este hombre porque los demás no están siendo solidarios con él. Yo lo estoy ayudando a él porque ninguno lo ha querido ayudar. Pero no los voy a ayudar al resto, porque ustedes tienen que descubrir cómo ayudarse. Y si todos los enfermos ahí hubieran aplicado la hipótesis 2 que yo estoy planteando, todos serían sanos. Es más, ya el ángel no tendría razón de estar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estarían sanos. ¿Me entiendes? Yo creo que la respuesta es que Juan nos está dejando la capacidad a la iglesia de responder ante la necesidad del ser humano, ¿no? Ahí faltaba alguien que dé una de las dos hipótesis, ¿no? Y les diga, oye, enfermos, en vez de estar peleando entre ustedes, en vez de estar compitiendo entre ustedes, ¿por qué no se agarran todos de la mano y se ayudan mutuamente? Eso sería lo que la iglesia debería hacer con ellos, porque son el pueblo de Dios, y la iglesia y el pueblo de Dios no se puede poner a competir entre sí. ¿Ok? Sí. No sana todos los enfermos, en realidad, bueno, en la actualidad no, pero ¿por qué? Porque el ángel nos habla de que Juan tenía un aguijón y Jesús, él había pedido tanto que le sane a Dios sobre ese aguijón que tenía, y entonces le dijo no. Dios le dijo que no, que se gustara de su brazo. O sea,
yo no entiendo. A veces Dios permite las enfermedades o ciertas circunstancias con propósito, no todas asignadas, por más que una persona sea cristiano y tiene una enfermedad y le busque a Dios de todo su corazón, una vigilia y todo. Tal vez esa es la voluntad de Dios. Bueno, hay situaciones en las cuales no hay que forzar tampoco, ¿no? Pero en el caso del estanque, el estanque era un espacio que Dios había dado al pueblo para poder recibir sanidad. Ahora, es cierto, no necesariamente va a ser eterno. Por eso ningún otro evangelio narra sobre el estanque de Betesda. Por eso yo pienso que Juan lo mete ahí como una especie de análisis o de reflexión para la iglesia, y que es la iglesia la que debe socorrer o evitar o ayudar en situaciones de este tipo. Pero hay situaciones en las cuales tal vez la voluntad de Dios sea otra, ¿verdad? Pero lo que sí es claro es que a Dios le interesa la vida del ser humano. Y a veces, aunque suene un poco raro decirlo, y discúlpenme si afecto de alguna manera, a veces hasta la muerte o la aceptación de la muerte puede ser voluntad de Dios. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Entonces, si una persona se enferma y Dios no quiere sanarla, no hay que quejarnos de Dios. Más bien hay que decir, bueno, tal vez Dios lo quiso así. Bueno, chicos, no sé si habrá alguna pregunta más para ir terminando la presentación. Pastor, quería una pregunta con respecto al paralítico. Tal vez, bueno, no sé si, bueno, no sé qué problema tendría el agua o qué cosas tendría el ángel que descendía que sanaba a los enfermos en ese agua. Bueno, ustedes, no sé, tal vez han hecho un poco más, han profundizado un poco más eso, no sé si me pueden explicar. Ya, no te vayas a las cosas secundarias, ¿ok? O sea, yo no creo que el agua haya tenido una actividad mágica en este caso. Lo concreto era que el ángel es el que daba el poder de la sanidad. Y en este caso el ángel era representante de Dios. Es decir, ¿qué hacía? El ángel bajaba, movía el agua y la persona que entraba después del movimiento del agua quedaba sano. Si no se daba esa condición, es decir, si Dios no permitía que el ángel bajara y no se movía el agua, una persona podía meterse al agua cuantas veces quisiera y no se sanaba. O sea, por eso es que se daba la condición de que el ángel tenía que bajar y el ángel tenía que mover el agua y recién ahí la persona que entrara se sanaba. O sea, no en cualquier momento el agua no sanaba. Era la condición de la presencia de, en este caso el ángel, que era representante de Dios. Entonces es Dios el que pone la condición de la sanidad. Por decirlo de otra manera, Dios es el que está sanando a través del ángel. Porque si el agua está ahí nomás, no te va a sanar. Te puedes meter todo el día nadando en el agua y no te vas a sanar. Es Dios el que da la condición de la sanidad a través del ángel. ¿Qué nos dice eso? Que solamente Dios da sanidad a través de aquellas personas o de aquellos seres que Dios dispone. Si ustedes me dicen, Dios me da a mí la posibilidad de sanar a alguien, puede ser que sí, puede ser que no. Yo personalmente no lo voy a hacer, es decir, yo no tengo el poder de sanar a nadie, ¿verdad? Si Dios me lo diera, tendría el don de la sanidad. Pero si no, yo puedo decir que tengo el don de la sanidad, pero si Dios realmente no me lo ha dado, yo no voy a sanar a nadie. Puede engañar a un montón de gente, y hoy en día se está dando mucho eso, ¿verdad? Personas que dicen que pueden sanar a enfermos y cobran por eso. Lamentablemente uno puede dudar y decir, ¿realmente los está sanando o los está estafando? Yo tengo un hermano, mi hermano de carne, de sangre, que es antropólogo, y él se fue a hacer su investigación, una investigación a las iglesias estas de brasileñas, Dios es Amor, creo que se llaman, ¿sí? Que ya no hay en Perú, ya desaparecieron, me parece, ¿no? Pero ellos cobraban por sanar, ¿no?
se llenaba, la gente iba ahí a ser sanada, y mi hermano entraba con una cámara y tomaba fotos ahí sin que se den cuenta, porque si no se la decomisaban, y revelando las fotos, porque él iba a todos los locales donde había sus eventos de sanidad, descubrió que muchas de las personas que eran sanadas en un local volvían a estar presentes con otra enfermedad en otro local, ¿no? En particular tiene la foto de una hermana, supuestamente, en comillas, ¿no? Que iba con un yeso en una iglesia de ellos, ¿no? Y se sanaba y gritaba y hacía todo el espectáculo, ¿no? Y mi hermano Pac le tomó la foto, y en otra iglesia iba con un yeso en la pierna, ¿no? Entonces él me decía, mira, ve, tal fecha en tal día fui yo a la iglesia tal y ahí estaba la hermana, mírala, es igualita, la misma persona, pero acá con otra enfermedad. Pregunto, ¿realmente esa iglesia sanaba o estafaba? Estafaba. Lamentablemente para nosotros es una iglesia, y ya se descubrió, que engaña a la gente, ¿no? Y así como esa iglesia hay muchas en el día de hoy que lamentablemente en nombre de Dios engañan a la gente. Pero yo sí creo que Dios puede dar el don o la posibilidad a una persona de tener el don, pero no tiene que ser un espectáculo. Yo creo que debe ser más bien en la búsqueda de querer ayudar, de querer ser realmente solidarios, de querer ser realmente fraternos con la persona a la cual uno atiende por necesidad. Eso sí creo. Creo en la oración también, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios se une en oración, se dan milagros. Lo vivo yo personalmente con mi padre, pero les digo con sinceridad, no es una labor que tiene que hacer la iglesia. La iglesia, yo creo que sana mucho cuando atiende la necesidad de la gente, tal vez en cosas sencillas. Darle un abrazo a la persona ayuda bastante a un enfermo, ¿no? Se ha demostrado hoy en día en la psicología que los abrazos, la risa, la alegría en los hospitales es la mejor medicina, ¿no? Ahora en Estados Unidos se practica mucho el tema de entrar con los doctores, ¿no? Con su nariz de payaso, para poder hacer un poco de alegría a los niños, y hacen espectáculos internos en los hospitales, ¿no? Y eso ayuda a la gente, ¿no? Entonces la iglesia también puede hacer muchas formas solidarias de ayudar a la gente en muchas maneras, ¿no? Entonces necesitamos ayudar a la iglesia a entender eso, que nosotros realmente somos llamados a bendecir a nuestra nación, pero muchas veces queremos bendecirla por conveniencia y no por una realidad que nos convoca la palabra de Dios. Bien, chicos, muchas gracias, un fuerte abrazo, muchos cariños por allá, Huancavelica. Veo por la ropa que debe estar haciendo frío. Yo acá, miren, estoy así en verano con mi polito, ¿verdad? Quisiera sacarme la camisa y todo, pero por el calor que hace, pero bueno, hay que respetar también, ¿no? Qué vergüenza. Bien, jóvenes, Dios les bendiga, muchas gracias por su amistad. Yo sé que nos estaremos viendo. Si tienen interés en otras cosas más adelante, me avisan. Temas que ustedes quisieran que los capacite, me avisan. Bueno, ustedes saben, mi ministerio en realidad es una bendición, ¿no? Mi intención es casi ayudar a la gente, ¿no? No, lo que cobro es una ofrenda, en realidad, a veces para muchos cursos, ¿no? Y bueno, ese es un poquito nuestro anhelo, ¿ok? Bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, Dios les bendiga, gracias por su tiempo. Entonces estamos viéndonos en una siguiente oportunidad, ¿ok?